Paz de Cristo, hermanos y amigos que nos acompañan el día de hoy. Estoy muy contento de estar contigo una vez más, sabiendo que Dios nos está hablando en todo este tiempo. Le doy gracias a Dios por la oportunidad, a mi pastor y a Dios. Y sabemos que es un tiempo que el Señor nos ha estado hablando y durante todos los servicios hemos mantenido un mensaje. De hecho, yo me gozaba el domingo, escuchaba el mensaje del papá de nuestro pastor y me gozaba porque yo ya tenía el mensaje y decía, bueno, estamos hablando, vamos en una línea, y qué bueno que el Señor nos está moviendo y nos está hablando de esta manera. El día de hoy quisiera hablarte de un tema que lo conocemos muy bien, de Pablo. ¿Y qué te parece si hacemos una oración para dar inicio? De esta manera inclinamos nuestro rostro y le damos gracias al Señor. Señor Jesucristo, te damos las gracias, Dios, porque una vez más tú nos permites estar aquí, Señor, un miércoles más, sabiendo que tu palabra, Señor, es fresca, que tu palabra también nos edifica, que tu palabra nos confronta. Te damos las gracias, Señor, porque así es tu palabra y seguirá siendo viva hoy y siempre. Gracias, Señor, te damos por esta oportunidad y nos ponemos en tus manos sabiendo que tú obrarás y hablarás a nuestras vidas el día de hoy. Gracias te damos en el nombre de Jesucristo. Amén. Gloria al Señor. Bueno, pues el título de esta predicación se llama Fortalecidos por la gracia. Y sabemos que en Dios encontramos fortaleza. Sabemos que con la ayuda del Señor, Él es el que nos da la fortaleza para seguir adelante. Y vamos a ver una historia que Pablo le cuenta a los Corintios en segunda carta de los Corintios 12, versículo 7. Dice de esta manera: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Versículos atrás, el apóstol Pablo describe cómo alguien, no lo dice que fue él, pero dice que alguien fue arrebatado hasta el tercer cielo y este hombre fue al paraíso donde escuchó cosas indecibles que los humanos no pueden expresar. Pablo lo cuenta que hace 14 años pasó eso. Cuando escribe a la carta de los Corintios, a la iglesia, les dice que hace 14 años pasó eso. En el versículo 5 dice de esta manera Pablo: de tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad. Pero lo dejo, para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Pablo sabía en qué posición estaba. Pablo sabía que no tenía que gloriarse de aquellas revelaciones que había tenido. Nadie sabe lo que Pablo vio en aquella revelación que Dios le dio, pero sin duda sabemos que Pablo no pudo ser igual desde aquel entonces, porque quizá desde ahí fue la revelación para escribir la carta a todas las iglesias. No sabemos, pero sin duda Pablo no fue el mismo. Y aunque tenía motivos para gloriarse, y más a la iglesia de los Corintios, porque a Pablo lo tenían en poco en la iglesia de los Corintios, él decide no gloriarse, sino gloriarse en sus debilidades. Como ya leímos en el versículo 7, dice Pablo que me fue dada. Sin duda Pablo él aceptó que no era algo que negociar delante de Dios. Dice que le fue dada un aguijón en la carne. ¿Qué es el aguijón en la carne? En la Nueva Versión Internacional lo traducen como una espina
que fue clavada en el cuerpo de Pablo. La palabra que Pablo utiliza, aguijón, en aquellos tiempos era relacionada con una estaca con la que clavaban una casita de campaña. De esa magnitud era el aguijón que Pablo tenía y se le fue dado, no fue negociable ante Pablo. El aguijón se le fue dado a Pablo para que no se volviera presumido por esas sublimes revelaciones. Dios se la puso a Pablo para que, ¿sabes qué, Pablo? Recuerda que eres débil, recuerda que yo soy tu Dios y no debes de gloriarte en nada. Sin duda Pablo lo entendió. Pablo supo en qué situación él estaba. Pero también me llama la atención que no solamente le fue dado un aguijón, sino también le fue dado un mensajero de Satanás para que lo bofeteara, para que lo atormentara. Probablemente Satanás tenía el permiso de persuadir a Pablo, tenía el permiso de engañar a Pablo, y sin duda Dios tenía un propósito con Pablo, aunque le había dejado un mensajero de Satanás. Sabemos que Dios puede transformar todo lo que venga del enemigo. Sabemos que Dios tiene el poder para ahora sí que boicotear todo el mal que el enemigo quiera decirnos. Dios tiene el poder para transformarlo para bien. Y se me hace complicado pensar a qué nivel Dios le puso a Pablo de consejero a Satanás. Porque la primera vez que el ser humano escuchó a Satanás fue un desastre. La primera vez que el hombre tuvo una conversación, escuchó el consejo de Satanás en el huerto del Edén, fue un desastre. Yo me pregunto, ¿cómo es posible que Dios permita eso? Yo creo que Dios ahí quiere ver qué tan fieles le somos. Dios nos quiere dar esa probada para que nosotros digamos, ¿sabes qué, Dios? Yo te voy a escuchar a ti, voy a escuchar tu consejo. Y yo creo que aprovechando Satanás esa debilidad por el aguijón que tenía Pablo en la carne, le pudo haber dicho muchas cosas. Le pudo haber dicho, ¿sabes qué, Pablo? Lo que necesitas es un marco mental positivo. Lo que necesitas es ser positivo y enfrentar el problema. O recuerda que tú puedes hacerlo, Pablo. Tú eres fuerte. Voltea hacia atrás y mira todo lo que has logrado. Satanás le pudo haber dicho muchas sugerencias a Pablo. Le pudo haber dicho, a ver, saca como dicen, ¿no? Saca el león que llevas dentro. Tú puedes, ánimo. O quizá también lo pudo confrontar y le haber dicho, a ver, demuestra tu fe. Dile a tu Señor que te libre del aguijón en la carne. No sabemos qué tanto lo pudo haber dicho, pero Pablo tenía dos opciones: escuchar al consejero o tener una conversación con él. Yo veo a Pablo escuchando solamente. Yo no veo diciéndole, a ver, parece que es cierto lo que dice el consejero. Parece que es una vía hacia la salida, hacia la respuesta, hacia mi dolor, hacia el aguijón en mi carne. Pero vemos que Pablo no hizo eso. En el versículo 8 vemos cómo Pablo responde a esta lucha que estaba viviendo. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Pablo acude al admirable consejero, nuestro Señor. Sabemos que solamente Él tiene la respuesta, pero debemos de acudir a Él. Debemos de acudir a su palabra. Debemos de acudir a su consejo. Y Pablo dice que rogó 3 veces. Yo me imagino a Pablo orando por primera vez y al no ver la respuesta, Pablo sigue orando. Y al no ver la respuesta, yo me imagino a Pablo que ahora sí se quedó extrañado y pudo haber dicho, bueno, ¿qué está pasando?
Pero vemos a un Pablo que dice que él rogaba con pasión. La palabra que utilizó fue ruego. No fue pedí, fue ruego. Pablo estaba pidiendo con pasión al Señor que le quitase el aguijón de su carne. Pablo sabía que la oración es una ayuda para resistir, que la oración es un refugio y que la oración sin duda nos cambia. Por eso él acude a la oración sin cesar. Pablo estaba aplicando uno de sus versículos en Romanos, donde él escribe a los romanos en 8:22, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Hermano, si Dios permite el desafío, si Dios permite el aguijón en tu carne, Dios va a proporcionar la gracia para enfrentarlo. Grábate eso. Si Dios permite que en este momento tú estés pasando por un aguijón en tu carne, créeme que Él va a proveer la gracia para enfrentarlo. Y Pablo lo sabía muy bien. Pablo estaba luchando con una dimensión en la carne, porque era un aguijón que estaba en su carne. Estaba luchando en una dimensión mental, porque tenía a Satanás como consejero taladrando su mente, pero también tenía una lucha espiritual, porque había una oración que no había sido contestada. Pero Pablo no se deja vencer por aquello, y él sabe que el permanecer en el ruego, en la oración, hay una respuesta. Por eso Pablo sigue por una tercera vez orando, y en el versículo 9 hay una respuesta que de aquí vamos a dar el mensaje. Versículo 9. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Qué hermosas palabras del Señor. Es la respuesta que el Señor le da a Pablo. Bástate en mi gracia. Y quizá no era lo que estaba pidiendo Pablo, porque Pablo estaba pidiendo que le quitara el aguijón de su carne, pero el Señor le dice, con mi gracia te basta. No necesitas que te quite el aguijón, con mi gracia te basta. Qué palabras tan profundas del Señor que nos invita, sin duda, a vivir en bastarnos con la gracia del Señor. Y quizá tu oración no va a ser contestada como tú la estás pidiendo, pero sin duda Dios te dice, bástate en mi gracia. Es suficiente mi gracia para ti. En lugar de quitar el aguijón, Dios le da la fuerza a Pablo para llevar ese aguijón en su carne. Dios mostraría su fuerza por medio de la aparente debilidad de Pablo. Y yo sé que este mensaje de seguro te parece que es ajeno a tu vida, pero todos en una ocasión o en este momento estamos viviendo tiempos donde se nos ha puesto un aguijón en nuestra carne. Quizás hasta el consejero de Satanás ha llegado a nuestra casa y ha trasladado nuestra mente y ha querido darnos consejos sobre esta situación de luchas y de pruebas. Pero el Señor nos dice, bástate en mi gracia. Es la respuesta del Señor, porque la gracia es suficiente para ti justo en este momento. Es suficiente para sostenerte, es suficiente para darte fuerzas, suficiente para consolarte, suficiente para darte vida, para restaurarte. Es suficiente la gracia de Dios para llevarnos al cielo. Y podría ser una lista interminable de lo que la gracia de Dios puede hacer en nuestras vidas. Porque ¿sabes algo? La gracia de Dios no es un concepto que debamos memorizarnos. La gracia de Dios es Jesús mismo, es Dios mismo encarnado, es Dios mismo siendo hombre. Esa es la gracia de Dios.
Por eso sabemos que la gracia de Dios es suficiente, porque es Jesús. Es Jesús diciéndonos: yo soy suficiente para tu vida, para lo que estés pasando. Dios sin duda es suficiente. En el versículo 9, porque dice: porque mi poder se perfecciona en la debilidad. En realidad no creemos que la gracia de Dios es suficiente, sino hasta que creemos que somos insuficientes. Por eso Pablo decía: yo me gloriaré en las debilidades. La única manera de obtener la gracia de Dios en nuestras vidas es aceptando que somos insuficientes, que no podemos hacer las cosas a nuestra manera. Bueno, sí podemos, pero no es lo correcto. Sin duda es la vía más fácil, pero no es el camino que te va a llevar a una vida fructífera delante de Dios. Si queremos ver el poder de Dios obrando en nuestras vidas, debemos aceptar nuestra debilidad. Eso se logra solamente en una oración genuina de rendición a nuestro Dios. Y eso es del día al día. No es solamente el día de hoy aceptar esa verdad, sino que todos los días te propongas a decirle al Señor: soy insuficiente, pero tú eres suficiente para mí. A pesar de lo que esté pasando el día de hoy, yo creo que tú eres suficiente. Pero en nada me glorío, sino solamente en mis debilidades. Y suena duro, pero es el camino a la victoria. ¿A qué medida Dios nos tendrá que dar un consejero, un aguijón, para darnos cuenta que Él es suficiente, que sin Él no somos nada, que las decisiones que tomemos deben de ser acorde al Señor, a su voluntad? Es tiempo de reconocer, amado amigo y amada iglesia, hermano, joven, que somos débiles. Eso lo debemos de llevar a los pies de Jesús. Y quizás suena paradójico decir que debemos ser débiles, pero en el reino de Dios así es esto. En el reino de Dios es el camino a la victoria, porque cuando eres débil, eres más fuerte. Y para que me creas, el mismo ejemplo de Jesús. Él mismo fue crucificado en debilidad. Él mostró ser un ser débil, siendo el rey más poderoso de la tierra. Segunda carta de Corintios, capítulo 13, versículo 4. Porque aunque fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios, pues también nosotros somos débiles en Él, pero viviremos con el poder de Dios para con vosotros. Jesús en la cruz del Calvario nos está marcando paso a paso, con gotas de sangre, que la mejor manera de salir victoriosos es a través de demostrar que somos débiles, de demostrar la debilidad de nosotros. Es la única manera de obtener la victoria, mostrando la debilidad. Jesús nos dice que imitemos su demostración de debilidad más que la demostración de su poder. Jesús pudo haber mostrado el poder en la cruz del Calvario y haberse quitado y salido de la cruz, pero no era la manera correcta. Él sabía el camino y la vía correcta de mostrar su debilidad para salir victoriosos. Hay que demostrar la debilidad, hermanos. Jesús nos enseña que para ganar hay que perder. Y esto aplica para muchas áreas en nuestra vida. Aplica hasta para pedir perdón. Sí, Él me ofendió. Es su culpa. Él es el que me debe. En ocasiones hay que perder. Y decir: ¿sabes qué? Yo te perdono. ¿Sabes qué? No fue tu culpa, pero yo asumo tu responsabilidad y te perdono.
Es el camino más difícil, pero es el camino correcto, hermano. Es la vía correcta. Y no sé cuál sea tu aguijón, no sé cuál sea tu lucha, amigo, en este momento. Pero no puedes decir que no pasa nada. No puedes decir que todo está bien. Y déjame aclararlo para que no nos confundamos. Porque a veces decimos, estoy bien, no pasa nada. Estoy bien, no pasa nada. Pero debemos de poner cuidado, porque ¿acaso somos más fuertes que Pablo? ¿Somos más fuertes que el mismo Jesús? Jesús nos enseñó que el camino a la victoria es la debilidad. Pon cuidado si piensas que tu vida espiritual está bien. Ten cuidado, porque ahí es cuando más estás propenso a caer. Debes de decirle al Señor todos los días, antes de levantarte, humillarte y decirle al Señor, soy insuficiente. Quiero aprender más de ti. Soy débil. No puedo caminar sin ti. Es una invitación de todos los días. Y a veces nos confundimos con querer satisfacer con cosas externas un vacío interno que llevamos dentro. A veces queremos pensar que todo aquello externo que nos pueda hacer feliz y lo queremos llenar nuestro corazón con esas cosas externas. Pero nada de aquello lo podrá llenar. Solamente Jesús puede llenar ese vacío interno que en ocasiones nos estamos enfrentando. Sigamos en esta lucha. Y ya con esto termino. Versículo 9 también y el versículo 10. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y Pablo continúa, por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Pablo entendió el mensaje de parte de Dios, y es la manera en que él le responde y le escribe a los corintios. Pablo le estaba dando la bienvenida a todo aquello que quería estar atormentando como aguijón en la carne, como consejero de Satanás. Está bien, reconozco, soy débil, pero cuando soy débil en Jesús, soy más fuerte. Es una invitación y una confrontación que nos está haciendo Pablo en esta carta de los Corintios. Y la verdad que yo leo la carta, las cartas que Pablo le escribe a las iglesias, y yo veo un Pablo fuerte. Yo veo un Pablo que es azotado, que es atribulado, que es perseguido, que pasa hambre. Pero ahora entiendo por qué Pablo era tan fuerte. Pablo era fuerte porque él conocía sus debilidades. Pablo era fuerte porque él le ponía al Señor sus debilidades. Y es algo que a veces no lo encontramos. Es algo que a veces no le ponemos atención y decimos, Dios, líbrame de toda tentación. Dios, líbrame de cualquier ataque. Pero no creo que ese sea el mensaje, que esa sea la respuesta. Dios nos está diciendo, reconoce tus debilidades. Reconoce que la situación en la que estás, tú no puedes solo. Pablo nos enseña que el gloriarse en las debilidades, el reconocer, el saberlas, es lo que le daba la fuerza para seguir adelante.
Si queremos vidas que tengan fuerza, sin duda debemos de entender y admitir nuestra debilidad. 1 Corintios 10:12. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Sin duda, este mensaje lleva dos entornos. Uno, para amigo que estás pasando por un momento difícil, la gracia de Dios es suficiente para tu vida. La gracia de Dios es suficiente. Pero también, hermano, amigo, que crees que estás más fuerte que nunca, que crees que la situación en la que estás viviendo tú la puedes llevar con tus manos, con tus fuerzas, estás en lo incorrecto. La palabra de Dios dice que el que piensa que está firme, mire que no caiga. Es clara la palabra de Dios. Debemos de rendir toda nuestra vida a Dios. Debemos de rendir todo aquello que pensamos en lo que somos fuertes. Decir, ¿sabes qué? Señor, yo me pongo en la brecha, pero no quiero ser yo con mis fuerzas el que gane la batalla, sino quiero que por medio de mi debilidad, entendiendo, tú me des las fuerzas para ganar. A través de Pablo, el Señor nos recuerda que somos vulnerables, pero también nos dice con una voz apacible que con la gracia de Dios basta. Con la gracia de Dios es más que suficiente para enfrentar cualquier aguijón que esté enfrentando tu vida, que esté atribulando, que esté ahí atormentando tu vida. Bástate con la gracia de Dios, porque la gracia de Dios es Jesús mismo, es Dios mismo obrando en tu vida. Y podrás encontrar lo hermoso de ese texto, versículo 9, y vas a poder encontrar consolación, vas a poder fortalecerte y gozarte en afrenta, en dolor, en angustia y todo aquel desafío que esté llegando a tu vida, porque la gracia de Dios te dará la fuerza para enfrentarlo. Hermano, ya con esto termino. Es una manera de vivir. No es algo que el día de hoy te lleves a tu corazón y el día de mañana despiertes y decidas con tus fuerzas seguir luchando contra el aguijón. Es hoy y mañana y por siempre. Jesús quiere gloriarse en tu debilidad. Sin duda Dios quiere mostrar su fuerza por medio de tu debilidad. Qué hermoso que Dios, siendo tan inmenso, tan grande, lo que quiera es bendecir tu vida, hacerte fuerte cuando eres débil. Y yo sé que en estos tiempos ha pasado por tu mente de seguro escuchar al consejero de Satanás, porque en cierta manera da buenos consejos, en cierta manera es engañoso y parece que es la voz de Dios. Parece que es lo correcto. Pero haz una pausa antes de tomar una decisión. Haz una pausa en tu vida antes de dar un decreto a una situación de tu vida y decir, no se puede, hasta aquí he llegado. Haz una pausa y dile al Señor y ruega como Pablo, con pasión. Y créeme que cuando tú le pongas al Señor tu debilidad, cuando muestres que le has dejado al Señor tu debilidad, serás fuerte. Y no sé en qué área te hayas identificado con Pablo, pero sin duda todos hemos pasado por esto y estamos pasando por esto. Y la verdad, hermanos, los invito a que llevemos este mensaje a tu vida y a tu hogar. No creas estar firme
Cuando pienses eso, dile: Señor, perdóname. Creo que tú me estás pidiendo demostrar la debilidad en vez de demostrar el poder. Hermanos, mi mejor deseo es que el Señor le siga bendiciendo. Le doy gracias a Dios por esta oportunidad y no quisiera terminar con una oración, porque nuestra hermana Linet va a tener una participación, va a cantar una alabanza, y en la alabanza te pido que ores al Señor, le digas al Señor que vas a encontrar la victoria, pero mostrando tu debilidad. Hay victoria, aunque parezca que el enemigo está enfrentando nuestras vidas, Dios lo va a convertir en victoria. Te dejo con la alabanza de nuestra hermana Linet. Mi mejor deseo es que Dios te bendiga. Diré el último texto de la Biblia que dice: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Dios te bendiga.